Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Pardo y este es un nuevo capítulo de Machetes. El día de hoy les voy a estar haciendo una reseña de una película que está muy en tendencia en este momento. Seguramente ya la han oído y si no la han oído, pues se la recomiendo mucho. Se llama Don't Look Up o No mires hacia arriba y la pueden ver en Netflix. Bueno, pues primeramente contarles que esta es una película dirigida por Adam McKay y en la que actúan muchísimos actores famosos que ya hemos visto antes como Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Kate Blanchett, entre muchos otros, lo cual significa un elenco de lujo y me parece fenomenal que todos ellos se hayan enlistado en esta película, que el director la pensó como una analogía a la crisis climática que estamos viviendo en la actualidad. Recordemos que la sinopsis trata de una estudiante de la Universidad de Massachusetts que junto a su profesor descubren un cometa que está próximo a colisionar con la Tierra. Y este cometa es súper importante porque tiene la capacidad de acabar con la vida en el planeta. Esto nos pone en una situación pues bastante cliché en cuanto a las películas del cine y Hollywood a los que estamos acostumbrados, que plantea una situación de apocalipsis o el fin del mundo. Sin embargo, el plus que tiene esta película es que el cometa es como una analogía al peligro que de hecho ya estamos experimentando, pero que no es tan evidente como sería que un cometa va a impactarnos y todos vamos a morir, como lo es el cambio climático. De hecho, algo que me parece muy curioso es que al parecer el director se inspiró para realizar esta película a partir del informe de la IPCC, del que hice un video anteriormente, por si lo quieren ver les dejo el link aquí abajo, cuyas conclusiones eran bastante dramáticas y preocupantes sobre lo que podría pasar en un futuro al planeta debido al cambio climático si no actuamos con prontitud. Pasando a otras críticas que hace la película, ya hablamos. Crítica a la preservación del medio ambiente, recordando que es muy importante. Segundo, crítica a los medios de comunicación. En la película nos hace pensar, por ejemplo, sobre lo que es importante y lo que no es importante para los medios de comunicación. Como por ejemplo, cuando planteaban la noticia de la pareja de Ariana Grande, bueno, la película se llama Riley y su novio rapero. No es que las noticias no valgan la pena, pero hay prioridades que uno debe saber ubicar y mantener en la agenda de un medio. Entonces, por ejemplo, lo que digo, el rompimiento de esta pareja de cantantes fue tendencia y duró muchísimo tiempo, pero la colisión de un cometa probablemente con la Tierra duró, que un día en el periódico y luego ya sería olvidado. Entonces, como ver las prioridades que tienen los medios a veces. También otra cosa interesante era las conversaciones entre los dos presentadores, que es como un formato divertido de charla, pero que parece muy guionizado y no da como espacio a otras emociones. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien entrevistan a alguien así como tan apasionado como Jennifer Lawrence cuando ya se puso brava y dijo, no, es que nos vamos a morir todos? Entonces ya lo ven a uno como un loco. Entonces uno siempre tiene que ser sereno, perfecto en los medios, reírse. También me hace pensar eso en el meme de, ¿por qué nos reímos todos? ¿Estamos locos? O sea, sí. Y uno se pone a ver de esos programas y sí, todo parece como muy actuado. La escena no es natural. Entonces, ¿cómo serían los medios si dieran espacio a las emociones reales de la gente? Algo muy interesante. Tercero, hace una crítica a la pasividad. La pasividad, por ejemplo, del gobierno. Digamos, yo admiro mucho a Meryl Streep en esta película porque hizo aflorar en mí sentimientos de ira total, desprecio, no sé. Y eso obviamente es un fiel reflejo de muchos gobernantes, no muy lejos de nosotros, que no hacen mucho o no hacen nada hasta que el pueblo se revela y tiene que tomar acciones radicales para que sus exigencias sean escuchadas. O digamos que a veces sí hacen obras, pero es para dar una buena imagen ante la opinión pública o para cubrir algún otro escándalo, como ocurría aquí en la película, que la señora envió nudes a otro congresista, bueno, tenía una clase de conflictos ahí como de farándula, y entonces se cubría eso, ahí sí mostrándose como la líder del país que va a enviar satélites a destruir el cometa, pero ya cuando le convino. No puedo evitar hacer una comparación entre la presidenta de la película, cuyo nombre no puedo recordar, y el presidente Trump. Yo creo que eso fue absolutamente premeditado y los colores lo confirman. Los políticos dicen tantas mentiras o dicen una sola mentira y la repiten tanto que se vuelve realidad. Eso me recuerda mucho la estrategia del castrochavismo que usó el uribismo aquí en Colombia. O sea,
ponen cosas fuera de contexto y como tienen un gran número de seguidores, un gran número de recursos, entonces repiten algo tanto que se vuelve realidad, así no tenga ningún sentido. O bueno, lo tiene para los que lo siguen. Ahora, la película también hace una crítica a las redes sociales. Y aquí quiero remitirme, por ejemplo, al documental El dilema de las redes sociales, también de Netflix, muy recomendado, que planteaba como actuaciones, ¿no? Entonces actuaban. ¿Qué es lo que pasa en las campañas electorales? Pues los líderes de distintos grupos políticos y su respectivo equipo de marketing en redes crean contenido y ese contenido crea comunidades digitales que solamente consumen ese tipo de contenido, ese tipo de ideologías, de opiniones. Entonces se van cerrando más y más y más a que lo que ellos piensan es lo único y que ellos son los únicos que tienen la razón. Eso promueve el odio, la polarización. Entonces ese es uno de los problemas más fuertes que tienen las redes sociales y que puede llevar a la gente a tomar medidas radicales y locas, terribles, como por ejemplo las masacres con armas en Estados Unidos por temas políticos o, no sé, religiosos, etcétera. Entonces, pues un consejo que he escuchado de compañeros y personas que he conocido en mi carrera es que uno debe consumir todo tipo de contenidos y fuentes diferentes, así no estemos muy de acuerdo con lo que dicen, pero eso ayuda a que las redes y su algoritmo no nos envíen el mismo tipo de contenido sesgado que puede pues cerrar nuestra visión. Es mejor consumir de todo un poco y tener el criterio propio de hacerse una opinión. Sigamos con las críticas a los millonarios. Y aquí quiero mencionar otro artículo muy interesante que se publicó en el New York Times, que habla pues del poder que tienen los millonarios de estos tiempos. Por ejemplo, hay un nuevo término que se llama muskismo. Entonces, como su nombre lo indica, proviene del archimillonario Elon Musk y de Silicon Valley. Entonces, este tipo de millonarios, por ejemplo, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, que cuentan con todos los medios para invertir, por ejemplo, en la solución al cambio climático, se preocupan más por buscar un nuevo planeta, lo cual tiene bastante crédito, porque el trabajo que realizan es increíble. Sin embargo, es como no querer afrontar o posponer el peligro que ya estamos viviendo por crear un mundo nuevo en lugar de proteger el nuestro. Entonces, pues ahí abro el debate, no sé ustedes qué piensen al respecto, pero sí está claro que son muchos más los recursos necesarios para este tipo de misiones espaciales futuristas que de pronto el dinero que podrían invertir y ver materializado en la Tierra en este momento y no a largo plazo, ¿sí? Bueno, en general el artículo giraba en torno a que los millonarios han entendido muy mal los libros de ciencia ficción de los que son fans. Por ejemplo, La cultura de Ian Banks o Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Eran libros de autores que, si bien crearon escenarios de fantasía, de viajes intergalácticos, tecnología de punta, lo que plasmaban en sus historias era una crítica a la desigualdad social y al uso del capitalismo rampante para crear tecnología en lugar de invertir en la pobreza y los problemas terrestres. Siguiendo con esta línea, la película hace una crítica al privilegio. Aquí un pequeño spoiler: los súper ricos que tienen los medios para salvarse ellos, lo hacen. Entonces, es algo que podría pasar. También me recuerda esto mucho a la película 2012, en la cual había una barca gigante y todos los pobres se quedaron afuera y solo los ricos pudieron entrar. Entonces, sí, es como eso, ver que no hay solidaridad entre los humanos y que solamente nos importan nuestros intereses propios. Es una crítica bastante fuerte y directa a toda la sociedad que hace Don't Look Up. Bueno, y también una crítica al poder. Como bien dice nuestro querido Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces me parece curioso que en este caso, y esto es muy curioso, que por fin hay una película en la que la presidenta de Estados Unidos es una mujer que tiene la posibilidad de salvar al mundo, y precisamente sea una mujer tan desgraciada como Meryl Streep. Entonces yo digo, ¿será que eso también fue planeado? ¿O qué intención tendría el director en este caso para cambiar el estereotipo del presidente estadounidense, héroe, patriota, serio, por el de una mujer superficial, corrupta, banal, justo para esta película? ¿Quién sabe? Y continuamos diciendo que efectivamente es una película que critica este otro tipo de películas que de hecho
sirvieron de inspiración, en la que Estados Unidos tiene que salvar al mundo y siempre lo salva, como el héroe que nadie necesita pero siempre está ahí. Entonces, eso es algo que dijo mi mamá y es muy cierto. Eh, Todas estas películas son muy entretenidas, pero son predecibles. Entonces, pues la bondad de esa película es que nos hace replantearnos muchas cosas de nosotros mismos y no solamente la sociedad estadounidense, sino es algo que se aplica a todas las sociedades del mundo y que llama a la acción. Esta película son como 10 películas en una, pero nos muestra que hay prioridades. Y en este caso, la prioridad era el cometa, destruir el cometa para salvar a la humanidad. Y en nuestra realidad sería actuar frente al cambio climático que ya está ahí, pero parece algo lejano. Ya para ir cerrando, me gustaría hablarles como de otra parte de la película, como de las actuaciones, como de la parte más sentimental. Digamos que lo que me gusta mucho de Don't Look Up, es que nos hace meternos como en la situación y en la piel de los personajes. Entonces, por ejemplo, me siento muy identificada con Jennifer Lawrence, la estudiante de la Universidad de Massachusetts, cuando siente indignación, por ejemplo, de este coronel que tiene toda la plata del mundo, pero les cobra por comida que en la Casa Blanca es gratis. Entonces es como una indignación que vivimos todos cuando nuestros gobernantes nos roban el dinero de proyectos que son para todos y no hay mucho que podamos hacer, más que recordarlo y recordarlo e indignarnos por eso. También muchos se pueden identificar con Leonardo DiCaprio y los nervios que siente, la ansiedad que siente en muchos momentos de su vida, o con Timothée Chalamet, que conoce a alguien y está a punto de iniciar una relación en el fin del mundo. Entonces es como, sí, plantearnos esa pregunta desde el punto de vista de personajes muy humanos y muy reales, parecidos a cualquiera de nosotros. Y finalmente nos plantea una situación en la que yo creo que todo el que vio esta película se preguntaría qué es lo último que le gustaría hacer si estuviera a punto de acabarse el mundo. Entonces, no sé, espero les haya gustado mucho el video, vean la película y me cuenten abajo qué harían si supieran que se va a acabar el mundo. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos saluda Gabriela Pardo, CNN. Chao.